Desde hace poco tiempo trabajo como velador en el panteón municipal de mi pueblo. Nunca fue un empleo que soñara tener, pero cuando uno necesita dinero, deja de ponerse exigente. Además, siendo sincero, jamás me consideré una persona miedosa. Crecí escuchando historias de apariciones, brujas y almas en pena, y siempre pensé que eran solo eso, puras historias. El panteón está a las afueras del pueblo, rodeado de árboles viejos y caminos de terracería. Durante el día parece un lugar tranquilo, casi abandonado. Pero por las noches todo cambia. Mis turnos comienzan a las 10 y terminan hasta que amanece. Las primeras semanas fueron completamente normales. Recorría los pasillos entre las tumbas, revisaba que nadie hubiera forzado la reja, me sentaba un rato en la caseta y mataba el tiempo mirando el celular o fumando. El silencio era absoluto, tan profundo que, a veces, llegaba a incomodar. Pero nada fuera de lo común. Hasta esa noche. Recuerdo perfectamente que el clima cambió de forma extraña. Durante el día había hecho calor, pero al caer la noche el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. Las cruces metálicas de algunas lápidas chocaban entre sí, produciendo un sonido seco, repetitivo como si fueran golpes. No era un ruido fuerte, pero sí constante. Y eso lo hacía peor. Poco a poco, la neblina comenzó a bajar. No apareció de golpe. Fue cubriendo el suelo, metiéndose entre las tumbas, arrastrándose como algo vivo. En menos de una hora, apenas podía ver a unos cuantos metros frente a mí. Miré mi reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Fue entonces cuando escuché los ruidos. Venían de la zona más antigua del panteón. Ese lugar siempre me había causado cierta incomodidad. Las tumbas ahí son muy viejas, algunas hundidas, otras rotas, con nombres casi borrados por el tiempo. No hay flores recientes, no hay visitas, solo abandono. Al principio pensé que era el viento. Pero los sonidos no eran iguales. Eran irregulares. Como pasos. Mi mente intentó buscar una explicación lógica. Alguien había entrado sin permiso. No sería la primera vez. Tomé la linterna y comencé a caminar hacia esa zona. Con cada paso, el ambiente se sentía más pesado. El viento, que antes no dejaba de soplar, se detuvo de golpe. Ese silencio repentino me puso alerta. Avancé despacio, apuntando la linterna al frente. La neblina hacía que la luz se dispersara, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Me repetía una y otra vez que estaba imaginando cosas, que el cansancio y la sugestión hacían de las suyas. Entonces la vi. Entre la neblina, distinguí la figura de una mujer. Estaba de espaldas a mí, caminando lentamente entre las lápidas. Vestía completamente de blanco, un vestido largo que casi rozaba el suelo. Su cabello era largo, oscuro, y le cubría parte del rostro. Me quedé paralizado. No era normal que alguien estuviera ahí a esa hora. Mucho menos sola. Aún así, intenté mantener la calma. Pensé que tal vez era una mujer que había perdido a alguien y no podía irse. Algo triste, pero humano. Avancé unos pasos y le hablé con voz firme, tratando de no sonar nervioso. Oiga, no puede estar aquí. Ya es muy tarde. No respondió. Siguió caminando despacio, como si no me hubiera escuchado. Me llamó la atención que no hacía ruido al caminar. Ninguno. Ni sobre la grava, ni sobre la tierra húmeda. Le volví a hablar, esta vez un poco más fuerte. Nada. La seguí con la linterna, y fue entonces cuando sentí algo extraño. La luz no la iluminaba del todo. No era que no se viera, pero tampoco se veía clara. Como si la neblina se cerrara alrededor de ella.
Caminó hasta detenerse frente a una tumba en particular. Se quedó ahí, inmóvil. Yo estaba a unos cuantos metros cuando ocurrió. La mujer comenzó a desvanecerse. No desapareció de golpe. No fue como en las películas. Simplemente se fue haciendo más tenue hasta que ya no había nada. Sentí un vacío en el estómago. Un frío que no tenía nada que ver con el clima. Apunté la linterna al lugar una y otra vez, convencido de que la volvería a ver. Pero no había nadie. Tragué saliva y me acerqué a la lápida. Fue ahí cuando vi la fotografía. Era una imagen antigua, incrustada en la piedra. El rostro de una mujer joven, seria, con una mirada triste. Era ella. No había duda. Me alejé de ese lugar casi corriendo. El resto de la noche fue una tortura. Cada sonido me hacía voltear. Cada sombra parecía observarme. Al amanecer, me fui sin mirar atrás. Ese mismo día busqué al sepulturero. Un hombre mayor, serio, que lleva más años en ese lugar de los que yo tengo de vida. Cuando le conté lo que había visto, no se sorprendió. No me dijo que estaba loco. Solo suspiró. Tarde o temprano, todos la ven. Me contó que esa mujer murió esperando a su prometido. Que él se fue y nunca regresó. Que ella jamás aceptó que la olvidara. Desde entonces, dicen que vuelve cada noche. No para asustar, sino para esperar. Si quieres un consejo, antes de la medianoche deja una vela en su tumba. Esa noche lo hice. Y no pasó nada. Pero con el paso de los días, comencé a notar cosas. Sueños en los que alguien me esperaba. La sensación constante de que alguien me observaba. Y, algunas noches, cuando olvidaba la vela, escuchaba pasos detrás de mí. Ahora entiendo algo. Ella no espera a su prometido. Espera a alguien que la mire. A alguien que la recuerde. Y temo que, cuando yo deje de hacerlo, seré yo quien se quede caminando entre las tumbas. La noche en que todo ocurrió, la lluvia no dio tregua ni un solo segundo. No era un aguacero normal. Era de esos que parecen querer borrar la ciudad del mapa, como si algo intentara lavar lo que no debería existir. El agua golpeaba los ventanales del hospital con tanta fuerza que, por momentos, parecía que alguien estuviera llamando desde afuera. Yo estaba de turno en la morgue. Mi nombre es Ana, soy patóloga, y aunque muchos creen que uno se acostumbra a trabajar rodeado de cadáveres, la verdad es que nunca terminas de hacerlo. Solo aprendes a fingir que el silencio no pesa, que el frío no cala más allá de los huesos, y que la oscuridad no te observa de regreso. Aquella noche estaba sola. La tormenta había colapsado varias calles y no contestaba el teléfono. Así que no tuve opción, debía hacer todo yo. Autopsias, informes, registros y guardar los cuerpos hasta la mañana siguiente. La morgue estaba en penumbra, iluminada apenas por las luces blancas de la sala de autopsias. El resto del lugar permanecía en sombras. Cada pasillo parecía más largo de lo normal. Cada esquina, más oscura. Intenté concentrarme en mi trabajo. El cuerpo que tenía frente a mí era el de una niña. No debía tener más de 7 u 8 años. Eso siempre es lo más difícil. Los niños. Hay algo profundamente perturbador en el silencio de un cuerpo tan pequeño. No es natural. No debería ser así. Mientras trabajaba, intentaba no mirar su rostro más de lo necesario. Me enfoqué en los procedimientos, en los datos clínicos, en los instrumentos. Repetía mentalmente cada paso, como si fuera un ritual que me protegiera de pensar demasiado. Fue entonces cuando escuché pasos. Levanté la mirada de golpe. La puerta de la sala se abrió y entró uno de los doctores del hospital. Un hombre mayor, de voz grave y mirada cansada.
No solía bajar a la morgue a esas horas, así que su presencia me sorprendió. Sin decir una palabra, dejó algo sobre la mesa de herramientas. Una muñeca de porcelana. Era antigua, con el rostro blanco, los ojos de vidrio y un vestido delicado, ahora manchado por la humedad. No parecía un juguete moderno. Parecía vieja. Demasiado vieja. ¿Por qué deja eso aquí?, le pregunté, sin ocultar mi incomodidad. El doctor me miró fijamente antes de responder. Es la muñeca de la niña, dijo. Su madre pidió que no se la quitáramos. Doctor, es una autopsia. No puede haber objetos personales aquí. Él suspiró, como si ya esperara mi respuesta. La niña se alborota cuando no la tiene cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Está diciendo que cree que va a levantarse a buscarla?, pregunté, casi burlándome, intentando romper la tensión. Su expresión no cambió. Los muertos no deben ser despojados de lo que les pertenece. Y menos los niños. A veces no entienden que ya no están en este mundo. No supe qué decir. No creía en esas cosas. O al menos, eso pensaba. Pero había algo en su tono, algo que no sonaba a superstición, sino a experiencia. Para evitar una discusión inútil, le indiqué un lugar donde podría dejar la muñeca, lejos de la mesa de trabajo. La colocó con cuidado y antes de irse, me miró de nuevo. No la pierda de vista. Cuando se fue, el silencio regresó. Pero ya no era el mismo. La muñeca estaba ahí. Inmóvil. Observándome con esos ojos que parecían demasiado reales. Cada vez que movía la cabeza, sentía que su mirada me seguía. Intenté ignorarla. Seguí escribiendo el informe, aunque mis manos ya no se movían con la misma seguridad. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Risas. Risas infantiles. Me quedé completamente quieta. Al principio pensé que venían de afuera, de la calle. Pero la lluvia era tan intensa que ahogaba cualquier sonido exterior. Sin embargo, las risas continuaban. Suaves. Cercanas. Demasiado cercanas. Miré alrededor. La morgue estaba vacía. Traté de convencerme de que era mi imaginación. El cansancio, el estrés, la sugestión por la conversación con el doctor. Pero las risas no se iban. Se escuchaban detrás de mí. Con las manos temblando, terminé el informe lo más rápido que pude. Decidí que lo mejor era devolver la muñeca junto al cuerpo de la niña y terminar con aquello de una vez. La tomé entre mis manos. Estaba fría, pero no como el metal o la porcelana. Era un frío distinto. En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. Casi lo dejé caer del susto. Contesté de inmediato y salí al pasillo para escuchar mejor. La señal era mala. La llamada se cortaba. Yo hablaba, pero no lograba entender bien al otro lado. Y entonces la vi. Desde el pasillo, frente a mis ojos, la niña salió caminando de la sala de autopsias. No corría. No flotaba. Caminaba. Su piel era pálida, sus ojos abiertos, y en su rostro había una expresión que jamás olvidaré. Una ira profunda, silenciosa, imposible para una niña. Mis piernas dejaron de responder. Caí al suelo. Sentí como la muñeca se deslizaba de mis manos. Cerré los ojos. Recé. Supliqué que todo fuera un desmayo, una alucinación. Cuando los abrí, la muñeca ya no estaba. Minutos después, el doctor me encontró en el suelo. Me ayudó a levantarme y me preguntó qué había pasado. Yo apenas podía hablar. Solo repetía una cosa. La muñeca, ¿dónde está la muñeca? Él frunció el ceño y fue a buscarla. Regresó pálido. La niña estaba sentada, con la muñeca firmemente abrazada contra su pecho. Ahí entendí la verdad. Los muertos sí reclaman lo que les pertenece. Desde que la muñeca fue devuelta a la familia, nunca volvió a aparecer en la morgue. Pero algunas noches, cuando llueve fuerte, juro que escucho risas infantiles en los pasillos.
Y nunca vuelvo a mirar una muñeca de la misma forma. Hola, si el video te gustó, no olvides unirte al canal, compartirlo y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y hasta la próxima.